capítulo 2. La semana anterior la predicación estuvo en los versículos 11 y 12. Hoy quiero que volvamos a tomar 11 y 12, pero vayamos hasta el 15. ¿Listo? Nos vamos a centrar en del 13 al 15, pero quiero que leamos desde el versículo 11. ¿Sí? Cuando lo tengan, me dicen. Ok. ¿Lo tienen, hermanos? Listo. Bien, lo tienen. Dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué tal si leemos versículos 14 y 15, todos ustedes en un coro bien lindo, hermanos? Hagámoslo ahora. Amén, hermanos. Hoy quiero hablarles acerca de cómo Cristo nos ha hecho completamente libres, que es lo que nos está exponiendo este pasaje y lo que nos está queriendo transmitir Pablo a través de este escrito. Se lo quería transmitir a los colosenses y obviamente nos lo quiere transmitir a todos los cristianos de todas las épocas. Partiendo de lo que enseñamos hace 8 días y recordando un poquito para contextualizar, les enseñaba hace 8 días que algunos amantes de la religión judía en la ciudad de Colosas querían imponer la circuncisión a los creyentes, quienes habían recibido algo mejor que la circuncisión, que es el nuevo nacimiento. ¿Qué es la circuncisión? La circuncisión fue una señal del pacto de Dios hecho con Abraham, por el cual le proveería una descendencia física y una espiritual. Es una señal. La circuncisión para los judíos era una señal, sí, mandada por Dios, mandada a un hombre que se llamó Abraham, que usted puede encontrar su historia allí en Génesis, que es muy importante, Abraham para los creyentes y para la historia bíblica, ¿sí? Y usted va a ver que Dios hizo un pacto y le dijo que la señal de ese pacto era que las personas que de su descendencia tendrían que circuncidar a los varones al 8º día de haber nacido. Eso significa circuncidar, quitar el prepucio del miembro masculino, ¿sí? Ese pacto, en esencia, básicamente, lo que involucraba era que Dios le daría a Abraham una descendencia física, que es la nación de Israel, y también le daría una descendencia espiritual, que es todos aquellos que tienen fe, como Abraham tuvo fe en la promesa de Dios, en la promesa de salvación. Eso lo digo de una manera muy sencilla, involucra muchas otras cosas. La circuncisión realmente representaba la necesidad que tienen todos los seres humanos de que sea removido el prepucio de su corazón. Y eso no es literal, es una figura. Es que sea removida la maldad con la cual nosotros nacemos, ¿sí? Entonces ese era el sentido de la circuncisión. La circuncisión no era un fin. Los judíos vivían, y aún creo que viven muchos, muy orgullosos de ser circuncidados y de pertenecer al pueblo de Dios. Pero la Biblia nos aclara que por ser circuncidado usted no se hace parte del pueblo de Dios, que tiene que ser circuncidado su corazón, que tiene que ser removida esa maldad, esa costra de maldad con la cual usted nace en su corazón, para que verdaderamente sea parte del pueblo de Dios, que hoy en día se llama la iglesia. Amén. Hermanos, eso recordando un poquito lo que vimos hace 8 días, y lo que quería yo enseñar o mostrar a través de esta enseñanza que está allí en Pablo, lo que Pablo nos da en Colosenses, es que hay una eterna lucha entre la confianza en la religiosidad externa, es decir, los métodos que los hombres se inventan para acercarse a Dios, al Dios que ellos imaginan, y la gracia
completa de Dios por medio de Cristo. Entonces, estos judíos allí, amantes del judaísmo, en la ciudad de Colosas, querían que los colosenses cristianos, nacidos de nuevo, se circuncidaran para que tuvieran seguridad, como que se aseguraran de que verdaderamente eran salvos. Que había que hacerse primero judío antes de hacerse un cristiano. Y Pablo les está diciendo, bueno, si ustedes, y eso lo va a decir también en otras epístolas, si ustedes deciden confiar en las cosas de la carne, en los ritos, en la circuncisión, entonces ustedes no van a poder confiar verdaderamente en Cristo. Así que está una eterna lucha. Nosotros tendemos a ser religiosos, a confiar en cosas que hagamos, en cosas que dejemos de hacer, en ritos, en prácticas, en creencias, en duras disciplinas del cuerpo o cualquier otro tipo de práctica, más que en lo que Cristo ha hecho. Pero aquí nos está enseñando, o lo vimos hace 8 días, que nosotros verdaderamente debemos confiar solo en Jesús y confiar verdaderamente en Él y descansar en Él, de que lo que Él ha hecho por nosotros es suficiente para salvación y para vida eterna. Hermanos, hoy vamos a continuar con esta idea, ¿sí? Hay una lucha entre la religiosidad y el verdadero cristianismo, la gracia, ¿sí? Esa lucha no está solamente en la cultura y en la sociedad, sino esa lucha está en nuestro corazón. Usted aquí hoy, aquí donde está usted, o quien quiera que usted sea, o usted es un religioso, o usted es un cristiano que ha experimentado la gracia de Dios. Muchos incluso pueden venir a una iglesia bíblica y durante mucho tiempo venir y entender algunas cosas y su corazón no ha sido circuncidado. Aman el mundo, aman el pecado, aman tener una vida de apariencia religiosa, cristiana, pero no verdaderamente han despreciado el pecado y han amado a Cristo sobre todas las cosas. Así que queremos volvernos a Cristo. Y lo que Pablo nos está diciendo aquí es que la obra de Cristo es completa de principio a fin. No necesitamos confiar en nada más. Esa es la idea central de esto. Solo Él nos ha dado libertad. Y yo puse aquí una ecuación. Lo puse de esa manera. Que esto no solamente es para esta enseñanza, sino para todo el libro de Colosenses. Lo que nos está enseñando es que Cristo más nada es igual a ¿qué? ¿A qué dice? A todo. ¿Y cómo explica eso? Pues que Cristo no necesita nada, ninguna añadidura para darnos todo. Salvación, vida eterna y una vida plena en Él. ¿Sí me hago entender? Cristo más nada, igual, todo, ¿sí? Él no necesita ninguna añadidura, ni que usted le ayude, ni que nadie le ayude, ni que haya una práctica para colaborar. No, Él hace todo en nuestra vida, lo hizo todo en la cruz, ¿sí? Lo hizo todo al resucitar y lo hace todo a través del Espíritu Santo hoy en nuestros corazones santificados. Pero la confianza tiene que estar puesta en ¿quién? Solo Cristo. La otra ecuación es la que la mayoría de personas hacen. Cristo más algo, ¿a qué equivale? Pero uno diría, bueno, pero yo confío en Cristo, pero no está de más echarle una ayudita, ¿no es cierto? No está de más que de pronto yo me trate de portar bien y me sienta bien con eso, entonces crea que... No, hermano, no importa que usted le añada la fe en Cristo. El asunto es el siguiente: o confías en Jesucristo exclusivamente, o no tienes nada. Jesucristo y la obra del Señor de salvación es tan grande, tan maravillosa y tan completa que no admite ninguna añadidura. Que de hecho añadirle algo es una ofensa contra Dios. Y esto es radical porque a veces nos cuesta creerlo. Pero es que el que nos salva de principio a fin, ¿quién es? Cristo. A través de su obra, a través del Espíritu Santo que nos santifica, que nos convence, que nos da un nuevo nacimiento. Entonces recuerda esto que está allí en la pantalla, que si quieres lo puedes apagar. Cristo más nada es igual a todo. Cristo más algo es igual a nada, porque el Señor no salva a aquellas personas que no confían plenamente en Él. Yo he tomado estos pasajes y quiero explicarlo de la siguiente manera: la libertad que el Señor nos ha dado. Él nos ha dado libertad. La libertad que Cristo nos ha dado no significa vivir en pecado, como muchos aducen, ¿no? Es triste ver que muchas personas que se dicen ser cristianas cantan a la libertad, brincan cantando a la libertad, dicen que son libres, pero cuando uno ve su corazón y su vida, ellos realmente no son libres de nada. Simplemente es una frase religiosa para ellos. Algo que escucharon de un predicador y que repiten. Pero la libertad en Cristo no significa vivir en pecado y hacer lo que se nos antoja. No es una experiencia mística ni una experiencia religiosa.
Eso de que yo me siento libre, no, eso no es así. Es una convicción en nuestro corazón saber que Cristo nos ha libertado. ¿Cómo es que Cristo nos ha hecho libres? Es lo que quiero explicar hoy. Primero, bueno, aclaro, la libertad en Cristo significa que verdadera y eficazmente somos libres, número uno, del poder del pecado. Una persona que ha sido circuncidada en su corazón, que ha nacido de nuevo, es una persona que ha sido liberada del poder del pecado. Sí, lo hemos explicado muchas veces, el pecado aún está presente en nuestras vidas, pero el pecado no te domina. Tú no quieres vivir para ti mismo, tú quieres vivir para Cristo, y por lo tanto quieres tener una vida agradable a Él, una vida de obediencia, y no lo haces por temor a que a través de privarte de ciertas cosas pecaminosas y de hacer ciertas otras cosas que agradan a Dios, entonces de esa manera ganes el favor de Él, ¿sí? Si no lo haces por amor, porque verdaderamente tú entiendes que has sido ya librado, que Cristo, y tú no hiciste nada y solo Cristo te ha salvado, por eso Él te ha dado todo, todas las cosas en Él, ¿sí? Hermanos, ser libre en Cristo significa, número uno, ser libre del poder del pecado, y número dos, significa ser libre del temor religioso. Porque vivimos siempre a la expectativa, los seres humanos, aún los que digan que no creen en nada, siempre están con la premisa en su conciencia, la realidad en su conciencia, aunque esté adormecida o endurecida, de que algún día van a tener que rendir cuentas a alguien. Ellos no entienden porque no conocen al Dios de la Biblia, pero saben allá en su conciencia y en su corazón que lo que ellos han hecho no va a salir impune. Que el hecho de que ellos hayan vivido para sí mismos, aunque hayan dicho que creían en Dios, pero pues vivieron como si no existiera, haciendo lo que les parecía, algún día van a rendir cuentas. Entonces la gente busca formas de calmar su conciencia y de hallar paz para su alma, engañándose. Y por eso les decía hace 8 días que se inventaron miles de religiones. Dice una estadística que hay 4.200 religiones y sectas en el mundo. Y yo les decía que se queda corto porque la realidad es que casi que cada quien tiene su propia religión. Porque casi que cada persona extraviada y perdida sin Cristo se inventa sus propias ideas acerca de Él. Y su manera de agradarlo a Él, ¿no es cierto? Usted sale y le pregunta a una persona, le predica a una persona, yo sé que usted lo ha hecho, ¿no? Si usted es cristiano, usted le comparte el evangelio a otros. Y usted le ha compartido el evangelio a otros, y usted sale y le dice, usted necesita arrepentirse. No entiendes, me dice, no. Lo que pasa es que yo creo en Dios, ¿sí? Y yo creo en Dios a mi manera, y yo creo que Dios pues está contento con lo que yo hago, porque al fin y al cabo Él me creó a mí así, y salen con una cantidad de cosas, y tú dices, esta persona tiene una propia idea religiosa en su cabeza, lo engaña, pero Él está contento con eso porque le hace sentir seguro, en una seguridad que no es realmente una seguridad, sino que es un terreno resbaloso, un lodo cenagoso, donde van a caer. Hermanos, hoy nos está diciendo la palabra del Señor, a través de esto que vamos a explicar hoy, estos 3 versículos, ¿por qué verdaderamente nos podemos considerar libres los creyentes? No necesitamos confiar en ninguna otra cosa. No necesitamos confiar en la circuncisión, que podría representar aquí los esfuerzos morales y religiosos que nosotros hacemos para querer agradar a ese Dios que en el caso de los incrédulos no conocen. ¿Sí? También los cristianos estamos en peligro de ser religiosos. También los cristianos estamos en peligro de vivir una vida aparente, una vida exterior, pero no realmente algo que haya nacido del corazón dado por Dios, ¿sí? Y por eso es importante que entendamos estas cosas. Pablo le está diciendo a los colosenses, miren, a ustedes les están ofreciendo la circuncisión para darles seguridad. Yo quiero decirles, ustedes no necesitan la circuncisión porque hay algo superior que Dios les ha dado a ustedes. Y lo vamos a ver en 3 cosas rápidamente. La primera, Pablo les dice, ustedes no necesitan la circuncisión, no necesitan confiar en la religiosidad, no necesitan confiar en ustedes mismos, porque ustedes han nacido de nuevo. En segundo lugar, Pablo les va a decir, ustedes no necesitan la circuncisión, no necesitan la religiosidad, no necesitan confiar en sí mismos, porque ustedes han sido completamente libres de culpabilidad. Y en tercer lugar, como lo veo yo aquí, Pablo les dice, ustedes no necesitan confiar en sí mismos ni en la religiosidad, ustedes no necesitan confiar en la circuncisión, porque ustedes son completamente libres de condenación. 3 cosas que Dios nos ha dado. El nuevo nacimiento, regeneración espiritual, circuncisión del corazón, nos ha dado completa libertad de la culpabilidad.
y hemos sido completamente libres de condenación. Y lo primero, veámoslo en el versículo 12, recapitulando un poquito lo que vimos hace 8 días. Versículo 12, ¿qué dice, hermanos? Lean ustedes. Sepultados con él en el bautismo. Les decía que este bautismo no es necesariamente el bautismo en agua, porque el bautismo en agua es algo que representa este otro bautismo, que es que la regeneración, el nuevo nacimiento, el que sea quitado el prepucio de nuestro corazón, el que sea arrancada esa maldad de nuestra vida y que Dios venga y que Cristo venga a vivir a nuestro corazón. Es el bautismo. Usa la palabra bautismo porque la palabra bautismo es sepultar o sumergir, y quiere decir el grado de involucramiento que tenemos con Cristo en el momento en que venimos a Él. Él nos sumerge y nos sepulta en sí mismo, en Cristo, ¿sí? Estamos en Él, y también se refiere al hecho de que hemos muerto al pecado y hemos nacido a una nueva vida, y esa naturaleza antigua fue sepultada juntamente con Cristo, y resucitados también nosotros juntamente con Él para una vida nueva. Eso es lo que hemos visto anteriormente. Y nos dice aquí, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Hermanos, algo ha pasado en la vida de un creyente. Y hay mucha confusión, y nosotros lo hemos explicado hasta el cansancio en esta iglesia. Y gracias a Dios que ustedes pueden tener claridad sobre eso. Porque hay mucha gente que vive engañada y dice, yo soy cristiano, yo soy evangélico, aleluya. Pero ellos verdaderamente saben, porque saben que en su vida no hay genuino amor por Jesús. Realmente no aman al Señor, ni siquiera aman su iglesia. No les gusta venir. Les cuesta estar allí, compartir con la gente que es de Cristo. No les interesa estudiar la palabra de Dios. Mucho menos orar. Hay personas que saben todo eso, pueden hacer incluso cosas externas, oraciones guiadas por sus líderes equivocadas, emocionalistas, pero realmente en su corazón no hay nada. Y aquí hemos entendido que ser cristiano, como lo enseña la Escritura, no es simplemente tener una creencia, entender que hubo un ser que se llamó Jesucristo, que es Dios hecho hombre y vino a morir por nuestros pecados, como dicen muchos, y lo repiten, y eso puede ser acertado, claro que sí, pero eso no es algo que simplemente se diga de labios para afuera. Eso tiene que ser confesado desde nuestro corazón, amados hermanos. Eso tiene que ser confesado desde lo profundo de nuestro ser. Y esa confesión verdadera, real, que ha afectado toda nuestra vida y que nos lleva a decir verdaderamente Jesucristo es mi Señor, nace de un corazón que ha renacido. Y la figura que usa la Biblia es nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque el nacer es el comienzo de todas las cosas. Y nosotros nacimos para la carne. Nacimos como pecadores, y cuando Dios le da vida, circuncida su corazón, le da una nueva vida, una nueva oportunidad, un nuevo comienzo, ahora en el Espíritu. Antes usted había vivido para sí mismo, cuando tú naces de nuevo, porque Dios ha sido ese milagro poderoso, ahora tú naces para vivir en el Espíritu, para caminar agradando a Dios. Y dice que ese nuevo nacimiento nos lo ha otorgado, y que ha obrado en nosotros el poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos, dándonos seguridad de que no es simplemente algo que nosotros hagamos, sino que es Dios mismo, con todo el poder con el que creó el universo, haciendo una obra maravillosa en nuestro ser. No porque nosotros lo hayamos querido, porque ¿quién tomó la iniciativa en nuestra salvación? Dios. Y de hecho, tuvo la iniciativa y la finaliza. Todo lo hace Él, de principio a fin. Es lo que nos muestra la palabra. ¿Qué hizo el Señor? Nos escogió. Y en un momento dado nos hizo un llamamiento. Eso lo estábamos viendo esta mañana en la clase, ¿no? Ese llamamiento fue eficaz. Y nos llamó a salvación. Nosotros nos arrepentimos, pero nos arrepentimos ¿por qué? Porque ya nuestro corazón había sido transformado. Nos dio fe, nos dio arrepentimiento, nos dio una verdadera conversión. ¿Por qué? Porque nos dio nueva vida. Yo quiero explicarlo más sencillo todavía. Primero, Dios nos elige. Después, Él nos salva. Nos salva antes de que nosotros nos podamos enterar de que somos salvados. Aunque eso es casi que simultáneo. Primero, Dios cambia nuestro corazón y después, como producto, como fruto de ese cambio de corazón, nosotros venimos a tener fe. Venimos a arrepentirnos de nuestros pecados y hay una conversión de vida en nosotros. Es decir, cambiamos nuestro estilo de vida
ahora acoplándolo a lo que la palabra de Dios enseña. Eso es producto de la regeneración, del nuevo nacimiento. Juan 1:12 en la versión Biblia de las Américas dice lo siguiente: pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Interesante. Los que han nacido de nuevo han venido a ser hijos de Dios. No es que todos sean hijos de Dios, sino que los que tienen a Cristo, los que están en Cristo, los que han recibido a Cristo, dice acá, llegan a ser hijos de Dios. ¿Y cómo llegan a ser hijos de Dios? Dice que no es por voluntad de nadie, sino solamente por voluntad de ¿quién? De Dios. ¿Sí? Es Él el que ha hecho la obra de principio a fin. Y nosotros tenemos que estar muy seguros en eso. Entonces, hermanos, no necesitamos circuncisión ni religiosidad. Yo no necesito subir a Monserrate de rodillas, porque eso no le añade absolutamente nada a mi salvación. Que yo me saque el pan de la boca y se lo dé a otros, debería ser excelente hacerlo, ya desde la posición de entender que soy cristiano y vivo para Dios, y que Dios me demanda ser generoso y mostrar el amor de Cristo al compadecerme con otros. Pero no me añade nada si yo pienso que a través de negarme a ciertas cosas, Dios se va a agradar más de mí y puedo estar más seguro de mi salvación. Hermanos, no es así. Debemos estar confiados en la obra del Señor que ha hecho del principio a fin. Yo no necesito confiar en mis propios esfuerzos porque ya he nacido de nuevo. Y obviamente eso se lo está hablando a aquellos que han nacido de nuevo. No solo a aquellos que profesan un cristianismo de labios para afuera, sino que verdaderamente ha habido un cambio profundo en su vida. Y ese cambio apunta a una sola cosa: a vivir para el Señor, a vivir para Cristo, a amarlo sobre todas las cosas. Hermanos, no necesitamos la circuncisión ni la religiosidad porque hemos nacido de nuevo. Pero veamos qué nos dice también en el versículo 13. Léanlo ustedes, por favor, versículo 13. Hermanos, no necesitamos la religiosidad ni nuestros propios esfuerzos, confiar en ellos, porque hemos sido completamente libres de culpabilidad. El ser humano, desde que nace, sabe que hay cosas que están mal, y cuando las hace, se siente mal, las trata de ocultar o de justificar, ¿no es cierto? Un niño hace algo indebido y tal vez sea muy pequeño, pero ya siente temor del castigo o del regaño de sus padres, porque tiene una conciencia. Y esa conciencia nos la ha dado Dios para que entendamos que hay cosas que están mal. Incluso aquellos incrédulos que nunca han tenido una Biblia en sus manos, dice Romanos, que serán juzgados y que serán condenados sabiendo que Dios les dio una conciencia que les decía qué era lo que era correcto y qué era lo que era incorrecto. Así que la culpabilidad está presente en toda la raza humana y en todos nosotros. En el caso de los creyentes, dice la Biblia que hemos entendido nuestra condición de pecado, hemos entendido la gravedad de lo que hemos hecho, y eso nos ha llevado primero que todo a entender que somos culpables. ¿Sí? Dice que el Espíritu Santo de qué nos convencería, ¿se acuerdan? De pecado, de justicia y de juicio. Ahí está involucrado el hecho de hacernos entender que viene un juicio sobre nosotros, sobre nuestras vidas, que nuestros actos y nuestros hechos no pasarán impunes, que serán juzgados por Dios. Y entonces los creyentes hemos entendido esa maldad en nuestra vida, pero no como los demás, como los incrédulos. Los incrédulos saben que están haciendo las cosas mal y tratan de justificarlas, ¿no es cierto? Y la misma sociedad les ayuda a que se sigan hundiendo. Mire todo este cuento del homosexualismo, del aborto, todas las cosas que le están diciendo a la gente, eso está bien, simplemente porque no les interesa, porque quieren vivir una sociedad que no, simplemente no luche o no pelee con nada ni con nadie, y por causa de eso venden todos los principios que entendemos que son correctos. Pero en su corazón la gente sabe cuando algo está mal, y esa culpabilidad está en nosotros. La Biblia dice que nuestra condición antes de Cristo la describe como una condición de muerte. No hay una figura más explícita, pensaría yo. Porque la idea de muerte es la de un cadáver espiritual. Y yo creo que un cadáver es algo que, cuando nos ha tocado enterrar a alguien, un ser querido, pues es un dolor verlo allí en un cajón.
pero entendemos que ese cadáver en unos cuantos días será una figura muy desagradable a nuestros ojos. Hermanos amados, la descripción que da la Biblia es la de la muerte espiritual, ¿sí? Y dice que nosotros estábamos muertos espiritualmente, ¿sí? Y lo describe de esa manera. Y eso quiere decir que nosotros no tenemos ningún deseo por Dios, que estábamos insensibilizados por el pecado. La figura ahí también es que tú a un cadáver le puedes hacer lo que quieras y él no siente nada, no sabe qué pasó. Usted puede coger un cadáver y chuzarlo y él no va a decir ay, 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 porque no le duele. Simplemente está insensibilizado. Y esa es la condición de los seres humanos. Tú puedes salir hoy y predicar, y como decíamos, enseñaba César esta mañana, claro, podemos predicarle a mucha gente y lo hacemos, pero no todos creen al Evangelio. Si alguno cree es porque Dios le ha dado vida, ¿sí? Pero los demás tú le puedes decir y hasta te pueden reconocer que lo que tú dices es cierto. Sí, yo sé que soy pecador, yo sé que lo que estoy haciendo está mal. Y siguen con su vida como si nada pasara. No les importa porque están muertos espiritualmente. Y dice, así estábamos nosotros, ¿sí? Muertos espiritualmente. Recuerda, hermano, que eso también conlleva el hecho de que nosotros somos criminales desde que nacemos. Vivimos para y amamos desobedecer a Dios. Es todo lo que hacemos en nuestra vida. Una persona incrédula desde que nace hasta que se muere, lo único que hace es pecar. Todo lo que hace es pecar. Nada lo hace para la gloria de Dios. Le interesa conocer sobre las ballenas y los delfines. Le interesa saber sobre cómo ir a la luna, pero nunca le interesa abrir una Biblia y estudiarla para conocer la voluntad de Dios para su vida. Porque están muertos y porque son criminales, pecaminosos. Esa era nuestra condición antes de Cristo. Estábamos perdidos. Amábamos realmente desobedecer a Dios y había otro gran problema, y era que aunque fuéramos conscientes de nuestros pecados, no podíamos librarnos de ellos, porque eso está lejos de nuestra propia fuerza, de nuestra propia habilidad, el vivir libres o apartados completamente del pecado. Pablo lo escribe también de la siguiente manera: estábamos muertos en la incircuncisión de nuestra carne. Y eso se refiere a dos cosas posiblemente. La primera es que la incircuncisión de nuestra carne quiere decir que la maldad, mire la figura que estamos usando y que está usando acá, la maldad recubría nuestro corazón. Para ser parte del pueblo de Dios en la antigüedad, o sea, del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, Israel, tú tenías que ser circuncidado. Incluso si tú no habías nacido judío, pero querías hacerte judío, no importa qué edad tuvieras, te tenían que circuncidar. Porque era una señal del pacto que Dios había hecho con Abraham. Ahora, para ser parte del pueblo de Dios, de la iglesia de Cristo, tú tienes que ser circuncidado también, pero circuncidado en el corazón. Tienes que haber nacido de nuevo. Y entonces estábamos en la incircuncisión de nuestra carne. Éramos como gente extraviada. Dice que no éramos parte del pacto, no estábamos incluidos dentro del pacto. Como gentiles del Antiguo Testamento estábamos excluidos del pacto que Dios había hecho con Abraham. Ese pacto que nos llevaría a entender que Dios enviaría un Salvador y que ahora entendemos que es Jesucristo y por medio de la fe en Él hemos sido salvados. Dice que esa era nuestra condición y eso es lo que nos muestra nuestra culpabilidad. Si usted no entiende que es culpable de todo tipo de pecados a lo largo de su vida, si usted considera que usted no es tan pecador porque se compara siempre con los demás y dice, pues yo no soy tan malo, si usted considera que sus pecados no son tan escandalosos y que se pueden remediar ocultándolos, justificándolos, excusándolos, o simplemente dejándolos pasar, usted nunca ha sido salvado por Dios. Porque lo primero que hace el Señor, y todos los que hemos sido salvados recordamos eso, y lo hace, de hecho, eso sigue en nuestra vida. Ya no con condenación, recordando esos pecados, el pecado que está presente en nuestra vida, ya no bajo condenación, pero sí siendo muy presente entendiendo nuestra debilidad. Hemos sido criminales y hemos desobedecido a Dios toda nuestra vida. La buena noticia está allí en el versículo 13 también. Y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio ¿qué? Vida
juntamente con Él. A pesar de todo eso, de toda nuestra maldad, a pesar de todas las cosas que habíamos hecho para desobedecer, para deshonrar a Dios, a pesar de todo eso, hermanos, nosotros fuimos salvados por Él. Le dice Pablo acá, y os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. A pesar de lo que éramos, Él nos dio vida. Por su gracia, dice que unidos a Cristo, estando en Él, Él nos dio perdón, nos dio vida espiritual y nos otorgó perdón. Un perdón absoluto de todos nuestros pecados. Es algo que usted puede escuchar doctrinalmente en una clase y reconocer que sí es así, aceptarlo. Pero es una lucha grande en nuestra vida diaria. Entender y creer y vivir como aquellos que hemos sido perdonados de todos nuestros pecados no es fácil, porque nuestra carne constantemente está queriendo condenarnos de cierta manera, pero también nos recuerda lo que nosotros hacemos, porque realmente aún pecamos. Y cuesta, hermanos. Pero la Biblia dice aquí que Él nos perdonó todos nuestros pecados. Hermanos, ¿qué tanto nos perdonó Dios? ¿Qué tanto perdonó Dios a los que están unidos a Cristo? Porque recuerde, esta cosa usted no se la puede decir a gente incrédula, a menos que usted se la presente para que ellos crean en el Evangelio, se arrepientan y crean. Pero usted no le puede decir a un incrédulo, Dios perdona, tranquilo, Dios es bonita gente, Él perdona. Usted no le puede decir a usted incrédulo, porque si Él no está en Cristo, aquí dice junto con Cristo, y la palabra allí es unidad, unidos a Cristo. ¿Quiénes están unidos a Cristo? Aquellos que han nacido de nuevo y tienen fe en el Señor. Solo ellos. A ellos les han sido perdonados todos los pecados, a los demás ningún pecado les ha sido perdonado. Y dice Romanos que están acumulando ira para el día de la ira. Cada día es un día más en su cuenta negativa, en su cuenta de pecado, que Dios juzgará severamente al final. Hermanos, pero en el caso de los cristianos, ¿qué tanto nos ha perdonado Dios? ¿Habrá un límite para el perdón de Dios? Yo sé que usted dice sí, pero muchos de ustedes han llegado a veces a una conclusión y dicen, no, ya definitivamente yo soy un caso perdido, porque lo he escuchado cientos de veces. Y esto es lo que el Señor quiere dejarlo en nuestro corazón y se lo quería dejar a los colosenses. Es que realmente el perdón del Señor es total, porque Él nos dio vida a pesar de que estábamos en la maldad de nuestro corazón, en el pecado, en la muerte espiritual. Él nos perdonó todos nuestros pecados. La salvación no sería posible si Dios solamente nos hubiera perdonado algunos pecados, porque muchas iglesias, incluyendo la Iglesia Católica, piensan que sí, Cristo otorgó el perdón de los pecados pasados, pero a partir del momento en que usted viene a Cristo, ahí ya le empieza otra cuenta. Así que Dios le da otra oportunidad. O sea que a partir de aquí le toca a usted, pague penitencias, confiésele los pecados al cura, haga sacrificios, vaya a misa, sí, todas esas cuestiones, para ver si usted logra compensar sus pecados. Dicen, sí, es gracia, pero es gracia más ¿qué? Más algo. ¿Y se acuerdan que gracia más algo que a qué equivale? A nada. Eso es algo contrario a lo que el Señor enseña, a lo que el Señor ha hecho. ¿Qué tanto nos perdonó Dios? Es un perdón total. Es un olvido pleno, completo. El Señor nos mira a aquellos que estamos en Cristo como si nunca hubiéramos pecado. Por eso podemos estar seguros. Pablo le está dando seguridad no en lo que les ofrecen los religiosos, los judaizantes. No, Él les está ofreciendo seguridad ¿en quién? En Cristo. Dice, ustedes no necesitan hacer nada más para que Dios los perdone, porque Él ya les perdonó todos sus pecados. Y la gracia, la realidad es que la gracia es escandalosa, hermano. Cuesta creerlo. Solo por la gracia de Dios nosotros confiamos en lo que Dios ha hecho y nada más. Pero el ser humano no es así. Nos cuesta creer que no hacemos nada para salvarnos y para ser bendecidos por Dios. Nos cuesta. Queremos ganárnoslo. Eso lo hace la carne en nuestra vida. Pero la Biblia dice que el perdón ha sido total, hermano. La gracia es escandalosa. Dios perdona de la misma manera. Si Él quiere salvar al peor de todos los asesinos de la historia,
al más terrible de todos los asesinos de la historia, lo quiere salvar, lo va a salvar exactamente igual a como salva a un bebé, que nunca aparentemente ha hecho nada, pero que igual es miembro de la raza humana desobediente y pecaminosa. ¿Sí me estoy haciendo entender? Si Dios quiere salvar al señor Garavito, que violó a tantos niños, él dice ser cristiano, él no es cristiano, yo les aclaro. Es un hombre que por lo que yo he escuchado en entrevistas, él simplemente está usando eso. O sea, él no es creyente. Pero si Dios quisiera salvar a Garavito, lo salvaría. Y le perdonaría todos sus pecados. ¿Usted cree eso o no? Créalo. Porque usted de pronto aquí hasta aquí no me ha puesto tanta atención. Yo espero que sí. Porque usted viene a la iglesia a eso. No viene a distraerse. Pero esto sí quiero que lo coja. La gracia de Dios es escandalosa. No, pero Dios como... Yo lo he visto hasta en la noticia. Pero ¿cómo Dios va a perdonar a eso cuando el hombre dijo que quería ser pastor? Es un loco, ¿no? Pero él decía, ese tipo nunca podría ser pastor. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el pastor debe ser irreprensible. ¿Sí? Por eso lo he hecho. Si es que realmente, incluso si se convirtiera, si Cristo lo salvara, él no podría hacerlo. Pero el punto aquí no es si tiene ministerio o no, el punto es si es salvo. Ahorita no es salvo, pero si Dios lo quisiera salvar, lo podría hacer. Y si una persona que nunca le tocó un cabello a una mujer o a un niño, que vivió una vida moralista y religiosa, que parecía la mejor persona para todos los demás, no confía en Cristo y Dios no lo salva, esa persona se va al infierno y el señor Garavito va a ¿qué? ¿Lo puede creer? No todos dicen amén. Ese es el evangelio. Si usted está parado acá y dice, no, pero Dios, ¿cómo va a hacer eso? Usted no es salvo, amigo. Y créame, usted se va a ir al infierno. Y muchos. ¿Se acuerdan los judíos? Que Jesús les dijo a los fariseos, ¿se acuerdan? Los fariseos se creían la nata, la crema y nata. Ellos eran moralistas. Algún predicador dijo, un fariseo era esa persona con la cual usted quisiera que su hija se casara. Porque eran trabajadores, eran honrados, eran honestos, eran religiosos. Trataban de portarse muy bien. Y Jesús los llamaba sepulcros blanqueados. Era gente que tenía eso, religiosidad, lo que les está diciendo Pablo a ellos. Ellos confiaban en la circuncisión, no en la gracia de Dios. Aunque parecían buenos. Y entonces el Señor acá, y le plantea y les decía a ellos, ¿no? Las prostitutas y los publicanos os precederán en el reino de los cielos. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Imagínense esta gente, eso era un cachetadón. El Señor no pudo hacer algo peor para ellos. Les dijo, amigos, antes de que ustedes vayan al cielo, van a ir esas personas. Pero acaso el Señor estaba, y vaya los sábados para que aprenda a interpretar, porque de pronto dice, uy, ¿sí ve que las prostitutas van para allá? No. Para que aprenda a interpretar la Biblia. Lo que el Señor estaba diciendo en esencia era que muchas prostitutas y publicanos, como en el caso de ¿quién? De Mateo, de Leví, María Magdalena, que se arrepintieron, que confiaron en Jesucristo, obviamente cambiaron su estilo de vida, porque ahora eran creyentes, pero habían cometido muchos pecados, fueron al cielo, y el gran sacerdote, ¿se acuerdan del sumo sacerdote judío de esa época? ¿Cómo se llamaba? Caifás. No le voy a poner ese nombre a un hijo, ¿no? Caifás. Caifás era la crema religiosa. Es como si viniera el Papa Francisco. Papa Francisco, todo el mundo dice, wow, tremendo, y él es un religioso, y si no se arrepiente va a ir al infierno también. La gente diría, uy, es el hombre más bueno. Caifás era el sumo sacerdote. Y déjeme decirle, Caifás, que fue un religioso, que vivió desde que nació para la religión judía, que fue circuncidado al 8º día, que hizo todo lo que se le ordenó en la ley, nunca tuvo la gracia para creer en Jesucristo y confiar en Él, aunque lo tuvo de frente. Y Caifás hoy está en el infierno, y nadie lo va a sacar de allá. Pero Mateo, que fue un publicano traidor de su pueblo, un hombre muy pecador, hoy está en gloria. De la misma manera, Dios le ha perdonado a usted todos sus pecados.
¿Pecados qué es? Pecados. Voy a editarlo. Los pasados, los pecados presentes y los pecados futuros. Es que la gracia es muy escandalosa. Yo entiendo por qué las iglesias bíblicas no se llenan. Porque la gente no quiere creer esto. Incluso las que dicen predicar gracia de las iglesias cristianas evangélicas de común, que predican gracia, sí entienden que la gracia de ellos también está limitada. Muchas de las iglesias evangélicas hoy predican que la salvación se puede perder. Un gran evangelista en los años 70, 80, incluso yo lo bendigo. De todas maneras, de alguna manera yo creo que él era un hijo de Dios, pero estaba muy equivocado, muy equivocado. Y él decía, Cristo viene, y el que no esté bien, se queda. No, porque ustedes ya son de otra época, ¿no es cierto? Decía, Cristo, y el ministerio se llamaba Cristo viene, era un puertorriqueño. O sea, Cristo viene, y toda la predicación era, y el que esté mal se queda acá con el anticristo viviendo. Y miren que el mensaje de él, aunque parecía un mensaje de aparente santidad, era un mensaje de confianza en una religiosidad externa. Porque para esa época, y eso lo vamos a hablar en la siguiente enseñanza, Pablo va a atacar el legalismo. Y va a decir, no confíen en el legalismo, confíen en Cristo. Para esa época, que usted estuviera bien significaba que las mujeres tuvieran la falda larga. Ahora, yo estoy de acuerdo con las faldas largas. No tan largas, no que se arrastren, pero bueno. Falda larga, cabello largo, porque no sé por qué razón decían que era pecado cortarse el cabello. No entiendo, esta es la verdad que no entiendo. Eso ni porque busquen un versículo para interpretarlo, no lo entiendo. Y algunos decían que también con la lengua larga, ¿no? Pero no. Tenía que usted tener una apariencia de piedad falsa. Las mujeres tenían que uno usar maquillaje y ese tipo. Esa era la santidad, eso es religiosidad. Eso es religiosidad. Hermanos, usted puede confiar en que Cristo lo ha perdonado completamente. Si todos nuestros pecados han sido perdonados, no tenemos por qué creer que tenemos que hacer algo más para merecer nuestro perdón. Perdón que Dios nos ha dado. Hay gente que se autoinflige, por lo menos así sea su propia conciencia, castigo para creer que de alguna manera va a merecer el perdón de Dios. Nos sucede en cosas prácticas. Hemos cometido pecado y en vez de ir al Señor para arrepentirnos de Él, o abrir nuestro corazón y comentarle que tenemos una lucha y que si Él no lo hace, nosotros no lo vamos a poder hacer, aunque somos responsables de todo lo que hagamos, de nuestros pecados. En vez de hacer eso, usted se aleja de la iglesia, se aleja de la oración y termina en un círculo vicioso que lo va a llevar a una situación peor. Porque no confiamos en el perdón de Dios. Porque pensamos que si cometí algo escandaloso y pasa una semana, entonces Dios me va a perdonar más dentro de una semana que ahora. Eso está en nuestra conciencia, pero no es correcto. Miren lo que dice Hebreos 10:16, dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones. Y allí está hablando del nuevo nacimiento. Y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Dice primera de Juan 1:7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Nos limpia de qué? ¿Habrá un pecado que Dios no puede perdonar? Bueno, hay un asunto del pecado imperdonable, eso tenemos que explicarlo en otra ocasión. Pero no hay pecado que Dios no puede perdonar si la gente confía en ¿quién? En Cristo. No es esas gentes que dicen, Dios perdona todo pecado, entonces sigo pecando. Sino es aquellos que han recibido vida eterna. Han recibido vida eterna. Su corazón es diferente. Es sensible a Dios. Pecan. Luchan contra el pecado. No se conforman a Él. Esas son las personas que han recibido
perdón absoluto de sus pecados. Un verdadero cristiano sabe que todos sus pecados han sido perdonados y que ya no hay condenación. Sin embargo, el verdadero cristiano aborrece la maldad. Aborrece el pecado con el cual lucha todos los días y se arrepiente de ello. Un verdadero cristiano como Pablo sabe que Cristo lo ha perdonado totalmente y que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya no la hay. Pero también puede exclamar como Pablo en Romanos 7:24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Lamentándose porque sabe que hay una lucha en su interior, aún con la carne. Sin embargo, hay que recordar que Pablo ahí más adelante dice, gracias a Dios por Jesucristo, quien es el que nos ha liberado realmente de toda esa maldad, pecaminosidad, esclavitud al pecado. Hermanos, no tenemos que confiar en la carne, ni en la religiosidad, ni en la circuncisión, ni ninguna otra cosa, porque nosotros hemos sido completamente libres de culpabilidad a través de la sangre de Cristo. Si hoy mueres y te paras delante del juez, que es Dios, y Él sabe que tú eres su hijo, y Él te escogió, y te dio fe en Jesucristo, y Jesús murió por ti en la cruz, el veredicto para ti hoy es de, esta persona es completamente inocente. No hay ningún mal en ella, ni tiene ninguna deuda con Dios. Y eso nos habla el siguiente versículo. Versículos 14 y 15, por favor, lean ustedes. Hermanos, primero hemos nacido de nuevo y por lo tanto no necesitamos confiar en la carne ni en la religión, no en nuestros propios esfuerzos. Segundo, en el versículo 13 nos dice que hemos sido completamente librados de la culpabilidad porque Dios nos perdonó todos nuestros pecados. Por lo tanto, no necesitamos confiar en la carne, en la religiosidad o en nuestros propios esfuerzos. Y en el versículo 14 y 15 nos va a decir que también hemos sido completamente librados de la condenación. La culpabilidad es entender y asumir el hecho de que somos responsables por lo que hemos hecho, por nuestra maldad y pecado. Cristo pagó por esos pecados y hemos sido completamente libres de culpabilidad. Pero la condenación es el resultado de la culpabilidad. Si tú eres culpable de un crimen, tú tienes que pagarlo. Y esa es la condenación. Esa es la condenación. Si eres completamente culpable, como lo somos los seres humanos, por nuestros pecados, y no estás en Cristo, tú tienes sobre ti la condenación de Dios. ¿Sí? Y vamos a verlo por partes. Primero que todo dice, anulando el acta de los decretos que había contra quién. ¿Lo tiene ahí en la Biblia? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Qué había contra usted? ¿O qué hay contra usted? ¿O qué hay contra la gente incrédula? O si usted está aquí y usted es incrédulo. Usted solo aparenta ser cristiano. Hay un acta. Esa acta se refiere a un certificado de deuda. Hagamos de cuenta como hoy en día una cuenta de cobro. Pero una cuenta de cobro bien detallada, donde se escribe todo lo que usted debe. Y la figura que se usa aquí es esa. Hay un acta de decretos en contra de nosotros, por todos los pecados y toda la maldad que había en nuestra vida. ¿Usted se imagina el tamaño de esa acta, de esa cuenta de cobros? ¿Cuánto pecado se comete a diario? ¿Cuánto pecado comete un incrédulo? Los cristianos pecamos y no vivimos para pecar. No pecamos en la misma medida que pecan los incrédulos. Pero hablemos de un incrédulo. ¿Cuántos pecados comete a diario un incrédulo? Su sola existencia ya es un pecado en sí mismo. ¿Por qué? Porque aunque Dios le dio vida, él vive para desobedecer y deshonrar a Dios. Todos sus pensamientos son contrarios a la verdad de Dios. ¿Qué tan grande sería esa lista a lo largo de una vida de 80 años? Si todos los días cuántos pecados se pueden cometer. Estoy hablando de una manera
para ilustrar. La realidad es que la culpabilidad es total. Pero ¿cuántos pecados creen ustedes que puede cometer una persona en 80 años de vida? Ni que hablemos que iba a 100. ¿Cuántos? Si fuera una lista, yo creo que sería una lista, sin exagerar, no sé cuántos kilómetros. Si fuera un disco duro, ¿cuánto tendría que tener ese disco duro? Pero innumerable, ¿no es cierto? Y ese era el acta que estaba en contra nuestra. Hermanos amados, dice que Él anuló al morir allí en la cruz del Calvario. Todos los hombres tienen una deuda pendiente con Dios que es imposible de pagar. Esa deuda es todo el pecado que el hombre ha cometido a lo largo de su vida. Y recordemos que la pena por no pagar esa cuenta es la muerte. Eso dice la Escritura. Él dice la palabra acá que Él anuló esa acta de decretos que había en contra de nosotros. ¿Y cómo lo hizo? La segunda parte dice allí, y clavándola, dice, léanlo ustedes, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, ¿y qué? Que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Por qué usa la figura de clavándola en la cruz? Porque bueno, Cristo murió en una cruz, pero tenemos que entender algo. Cuando un criminal, Cristo no fue el único que murió en una cruz. La cruz era una forma de pena de muerte que usaban los romanos. Los romanos, que fue el gran imperio, uno de los grandes imperios de la historia, que dominó gran parte del mundo en su época, no lo lograron gratis. Ellos eran crueles. Llegaban a un lugar y imponían su autoridad por medio de la fuerza, de los ejércitos, de la violencia. Y un ejército o un imperio que gobierna sobre otras naciones, para lograr mantener su autoridad sobre ellos, tiene que tenerlos, ¿qué? Amedrentados. Entonces, si usted era ciudadano romano, como le pasó a Pablo, dice la historia al final, le daban el privilegio de que si usted era condenado a muerte, lo mataban rapidito, porque usted era ciudadano romano, usted era de ellos. Cometió algo digno de muerte, entonces lo mataban rapidito, le cortaban la cabeza, lo decapitaban. Pero si usted no era ciudadano romano, lo siento amigo, condenado a muerte, para que la gente escarmiente, lo vamos a colgar en una cruz hasta que muera. Hermanos, nosotros tenemos una visión muy romántica de la cruz porque crecimos con la crucifijo ahí encima de la cama. Y nos parece que es algo tan normal, pero hermano, usted sabe que la crucifixión era una de las muertes más horribles. Era una tortura, era una muerte lenta. Dicen historiadores que incluso a veces ya estaban casi que podridos en vida porque duraban días enteros, a veces hasta semanas completas, colgados y no se morían. Hasta dicen historiadores que incluso en ocasiones pasaba que las aves de rapiña, los buitres, venían y se les posaban y empezaban a comérselos casi que vivos. Era horrible. Y ellos hacían eso para que la gente escarmentara y dijera, este muere por ladrón, no sean ladrones. Este muere por haberse rebelado contra el imperio, no hagan eso porque mire lo que les va a pasar. Pero hay algo particular, escuchen, que tiene que ver con este pasaje. Y era que clavada en la cruz junto con el moribundo, junto con aquel que estaba siendo condenado, había un acta donde se describía cuáles eran sus delitos por los cuales iba a morir. Entonces, si era ladrón, esta persona muere por haberse robado esto, esto y esto. Esta persona muere por haberse rebelado contra el imperio de esta forma. Y allí estaba clavado su delito y su crimen. Cuando la persona moría, pagaba por ese crimen, la cruz era retirada y era roto el edicto o el certificado que estaba allí. Lo que está diciendo acá es que para nosotros los creyentes hay gracia. Porque al igual que todos los demás teníamos un acta de decretos en contra nuestra. Los pecados nuestros eran innumerables, son innumerables. ¿Y qué hizo Cristo? Mire, Cristo no murió en la cruz por sus pecados. Porque Cristo era inocente, es inocente. Él nunca pecó, nunca desobedeció a Dios, nunca hizo nada en contra de nadie. Los romanos sabían que Cristo era inocente. ¿Se acuerdan que Poncio Pilato no quería matarlo?
sino que cedió a la presión de los fariseos, de los judíos. De hecho, sí hubo un acta en la cruz de Cristo. ¿Se acuerdan qué decía esa acta? Rey de los judíos. Era lo único que podían decir. De hecho, era la verdad. No pudieron poner nada en contra de él. Simplemente rey de los judíos. Pero allí, hermanos, simbólicamente, estaban colocados todos nuestros pecados. La lista grande suya fue puesta allí. Y él murió en su lugar. Para que esa acta fuera, ¿qué? Rota. ¿Por qué somos libres de culpabilidad? Porque Cristo pagó por cada uno de nuestros pecados, librándonos de pagar por esos delitos que nosotros cometimos. Y dice más adelante, y despojando a los principados y a las potestades. Despojando a los principados y a las potestades. ¿Y ahora qué dice? Miren, miremos de esa manera, o hagamos nuestra imagen mental. Tenemos un juez. ¿Quién es ese juez? Dios. Tenemos unos acusadores. En este caso son Satanás y sus demonios. Y Satanás y sus demonios lo que hacen es acusar. Acusan incluso a los creyentes. Acusan a los incrédulos. Bueno, a los creyentes ya no hay argumento, como lo vamos a ver. Pero a los incrédulos los viven acusando. ¿Lo que Satanás hace es injusto o es justo? ¿Saben que lo que Satanás hace es justo? Porque simplemente está recordando algo que es real. Y es que ellos son culpables y merecen juicio. Y él es el acusador. Lo presenta de esta manera en la Biblia. Y dice que el argumento que ellos tienen en contra de cada persona es la lista de pecados que cada quien ha cometido. Y la están presentando constantemente. Es una figura. La están presentando constantemente delante de Dios diciendo, esta persona es digna de muerte y de condenación eterna por cada uno de estos pecados que ha cometido a lo largo de su vida. Cuando Cristo fue a la cruz y toda nuestra acta de decretos fue puesta allí y Él murió por todas nuestras maldades, dice que Él despojó a esos principados y potestades del argumento que tenían. ¿Y cuál era el argumento que tenían? Que nosotros habíamos pecado y que habíamos ido en contra, que habíamos actuado en contra de Dios. Pero Cristo pagó por cada uno de nuestros pecados, de nuestros delitos, y de esa manera entendemos y sabemos que el juez dio sentencia, nos declara inocentes, porque Cristo ya pagó por nuestros pecados, y por lo tanto el enemigo, Satanás, sus demonios, ya no tienen argumentos en contra de nosotros. Por eso, hermanos, nosotros no podemos vivir obsesionados con el diablo, como lo hacen muchos. Porque es que yo no necesito andar reprendiendo al diablo si es que yo sé que el diablo ya no tiene ningún argumento en contra mía. No sé, tal vez Dios le permita actuar de alguna manera en contra mía. Y cuando Dios se lo permita a Él actuar en contra de mí de alguna forma, yo sabré que más que vérmelas con el diablo tengo que ir es al Señor, porque Él es el que lo está permitiendo para algo en mi vida, para enseñarme algo, para que Él también sea glorificado. Pero entiéndame, el diablo no nos puede condenar, porque nosotros hemos sido salvados por la gracia del Señor. Esa acta de decretos quedó allí en la cruz del Calvario. Y dice que despojó a los principados y las potestades. Y dice, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Eso quiere decir que no solamente los despojó, les quitó sus argumentos, lo que ellos tenían en contra de nuestra, sino que también Cristo los avergonzó. La imagen que se usa ahí para entender es que lo que hizo el Señor es que Él triunfó sobre ellos. Entiéndame que desde el momento en que Adán y Eva cayeron, la creación de Dios estaba cautiva. No había ninguna manera en que el ser humano pudiera ser salvado. Y todos estaban bajo el dominio de Satanás. O sea que la creación de Dios parecía a los ojos de los hombres que era una creación fallida. Que Dios creó al ser humano y que Dios perdió y ganó el pecado y Satanás se regodeaba en eso. Pero cuando Cristo muere en la cruz, ahora la muerte ha sido vencida. Ya hay perdón para la humanidad. Obviamente no todos los hombres han de ser perdonados porque no todos han de creer en Cristo, pero en representación de esa humanidad, muchos millones Dios ha salvado a través de la fe en el Señor. Entonces, lo que dice aquí es que Él simplemente le recalcó eso, es el hecho de que Cristo venció, le quitó todo argumento a Satanás.
y las criaturas del Señor han sido liberadas. Cristo, quien es la gracia, es mayor que la condenación. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La imagen que usa allí es la figura de un general romano. Un general es el más alto grado militar que existe, el que comanda tropas. Y los generales romanos, cuando vencieron enemigos, estos romanos eran bien especiales, ¿no? No sé si usted alguna vez ha visto un desfile de acá militar, como el del 20 de julio. ¿Sí lo ha visto alguna vez? ¿Esa por televisión? O vaya y lo ve. Y dice, espectacular. Pero no era que simplemente marcharan las tropas, sino lo que hacían ellos es que era adelante de las tropas, iban todos los enemigos que ellos habían vencido. Los llevaban cautivos a Roma con cadenas y los paseaban por en medio del desfile humillándolos. Eso era lo que hacían los romanos. Y la figura que usa aquí Pablo, al decir que los exhibió públicamente, es esa. La de un general romano que está exhibiendo a esas potestades. Ese general es Cristo. Exhibe a todas esas potestades, a todos estos demonios, a Satanás mismo, y los humilla, demostrándole que no es el pecado el que ha vencido, sino que es Cristo quien ha vencido el pecado. Y por lo tanto muchos, millones, han de ser liberados de su poder. Hermanos, si Cristo ya pagó por todos nuestros pecados y triunfó sobre nuestros acusadores, no tenemos por qué dudar o creer todo tipo de acusación que venga hacia nuestra vida. Como les decía anteriormente, periódicamente nos sentimos acusados al ver nuestra debilidad y conducta. Incluso muchos se sienten motivados a abandonar el camino del Señor. Yo quiero decirte que si tú eres un verdadero cristiano, tienes que entender lo que nos acaba de decir acá. Pablo está presentando un argumento muy sencillo. Hay gente que quiere decirles que hay cosas que añadir, ritos o un acto como la circuncisión, que no es otra cosa que una manifestación de la religiosidad humana, para a través de sus propias creencias o esfuerzos, tener seguridad de que de alguna manera van a agradar a Dios. Pero Pablo les dice, no, ustedes no necesitan eso. No lo necesitan porque, primero que todo, Dios les ha dado nueva vida. Él les quitó ese corazón duro y carnal y malo y les ha dado un corazón ahora sensible a Él, un corazón que anhela vivir para Él. No necesitan religiosidad porque Dios los ha librado completamente de toda culpabilidad. Sí, ustedes eran lo peor de lo peor. Pecadores de principio a fin, iban rumbo al infierno, pero Dios les ha perdonado todos sus pecados. Dios no le perdona todos sus pecados a la humanidad. Dios le perdona todos sus pecados a los creyentes verdaderos en Cristo, porque han confiado en Él. Y dice que ese perdón es absoluto. Tus pecados pasados, presentes y futuros son perdonados. Pero escúchame, y quiero aclarar esto porque siempre nos toca aclararlo. Si tú estás aquí y crees ser cristiano y entiendes que tus pecados futuros serán perdonados y por eso decides pecar, quiero decirte que eres el peor de todos los engañadores. Te estás engañando a ti mismo. Un corazón redimido, una persona que ha nacido de nuevo, no puede desear vivir en pecado o jugar de esa manera con el pecado. Quien desea vivir en maldad no es de Cristo. Y quien pretenda, porque eso no se puede hacer, engañar a Dios, burlar a Dios, viviendo en pecado y diciendo, bueno, tú me perdonaste todos los pecados, ahora yo puedo vivir de cualquier manera, es simplemente es peor que un incrédulo. Es peor que cualquier otra persona. Simplemente es un engañador y se está engañando a sí mismo. Pero la realidad es que Dios ha perdonado los pecados, todos los pecados de los cristianos. Por eso podemos estar seguros. Algún predicador decía, no hay nada que usted haga que vaya a sorprender a Dios. Él conoce nuestro corazón, sabe que tenemos a Cristo y van a haber dificultades y momentos duros, difíciles, tal vez caídas fuertes, pero Él está trabajando en su vida. Y el perdón ya está garantizado porque usted está en Cristo. El cristiano no quiere vivir en pecado. El cristiano quiere caminar con Dios. Pero también dice Pablo, no confíen en la religiosidad, en su propia religiosidad. Porque ustedes han sido librados de condenación. Todos los argumentos que había en contra suyas fueron anulados, quitados del medio. Y los acusadores, aquellos que los acusaban a ustedes delante del Padre, fueron avergonzados y se les quitó todo argumento que tenían en contra de su vida. Hermanos, yo espero hacerme entender, pero esto es glorioso. Cristo pagó por la totalidad de nuestros pecados, nos perdonó completamente y nos libró de la condenación. ¿Qué más podemos pedir?
Hermano, por eso nosotros vivimos como una familia, la familia de la fe. Nosotros no estamos pensando si pertenecemos o no pertenecemos al Señor. Nosotros sabemos que irremediablemente ya estamos en Cristo y que todo lo que tengamos que enfrentar en nuestra vida va a ser en Él. Que no hay manera de escaparnos de su amor, porque Él ha decidido amar. Y que aún nuestros peores pecados van a ser tratados por el Señor duramente, pero siempre con amor. Hermano, si usted es un verdadero cristiano, esto tiene que darle a usted gozo y tranquilidad. Es decir, no voy a buscar métodos. Hay personas que pueden venir a una iglesia, escuchar el Evangelio como debe ser. Y sin embargo, engañarse a sí mismos y pensar que necesitan otras cosas. Hace años la iglesia entendía bien la doctrina del Espíritu Santo y hoy en día han usado la enseñanza del Espíritu Santo para añadirle cosas a la salvación, aunque ellos no lo vean de esa manera. En la creencia que yo tenía antes, pensábamos que uno era salvado, pero que necesitaba una segunda experiencia con Dios, con el Espíritu Santo, para ahora sí estar pleno. Lo llamaban el bautismo del Espíritu Santo. Los creyentes son bautizados en el Espíritu Santo en el momento en que creen, en que Dios les da nueva vida. Eso no es una experiencia después, posterior. Nosotros tenemos que entender hoy que debemos confiar solo en el Señor y en lo que Él ha hecho en nuestra vida. Hay gente que piensa que necesita un ungido, una persona especial que ore por ellos o les predique de una manera linda. Y están confiando más en esos hombres que en Cristo. Realmente es así. O creen que haciendo ciertas cosas van a ganarse más la aprobación divina y le van a añadir un poquito a su salvación, aunque no lo piensen directamente de esa forma, es lo que realmente está en su corazón. Todo eso es ofensivo a Dios. Pablo está diciendo aquí, ustedes nacieron de nuevo, ustedes han sido perdonados totalmente. Y ustedes, amados hermanos, ya no sobre ustedes no pesa ninguna condena. Ustedes son libres, pero no son libres para pecar, porque ningún verdadero cristiano vive para pecar. Ustedes son libres para primero ya no estar esclavizados al pecado. Ustedes ya no son esclavos del pecado. Usted no tiene por qué fornicar. Usted no tiene por qué robar. Usted no tiene por qué mentir. Puede ser tentado. Y ocasionalmente puede que caigamos en alguno de estos pecados. Diariamente cometemos algún tipo de falla, de pecado en nuestra vida, pero ya somos hijos de Dios y esos pecados han sido perdonados. Y lo que hace el corazón del cristiano es empujarlo a que vaya y confiese sus faltas delante del Señor, sabiendo que a través de esa confesión no va a ganar el perdón, pero sí va a afirmar el perdón que ya Dios le dio al reconocer sus faltas y reconocer que aún tiene una lucha contra la maldad en su vida. Hermanos, no hay condenación para nosotros. Hay perdón total y Dios nos ha dado un nuevo corazón. Esa es la seguridad que debe tener un verdadero cristiano. No ande pensando en vivir lejos de Dios, lejos de su iglesia, en hacer las cosas como le parece. Si usted es un verdadero cristiano, usted sabe que irremediablemente está condenado a vivir bajo el amor de Dios, bajo su gracia, bajo su perdón y lejos de la condenación. Estemos seguros, hermanos, y que desde esa óptica vivamos la vida.